La primera estrategia que vamos a presentar es la que tiene que ver con el diseño de las tareas. Ya hemos comentado que estas estrategias motivacionales nos van a permitir conseguir dentro de ese clima motivacional del tarea o valoración de la ejecución, es decir, el proceso frente al rendimiento, requiere de una serie de estrategias entre las que destacamos en primer lugar el cómo diseñar estas tareas para conseguir que finalmente existe una mayor motivación intrínseca en el futbolista. En este caso, las estrategias que vamos a abordar van a ser aquellas que tienen que ver con promover metas orientadas al proceso y transmitir un clima motivacional que implique a la tarea, el diseñar las prácticas basadas en la variedad, el promover el reto personal en la tarea propuesta, el utilizar de forma alternativa ejercicios y juegos cooperativos y competitivos, estructurar la información de la tarea, explicar el propósito de la actividad y dar a conocer a los participantes los objetivos que pretendemos conseguir con estas tareas. Estas son las subestrategias que estarían dentro de esta estrategia general del diseñar tareas variadas. Por lo tanto, nos centramos concretamente en esta primera tarea que tiene que ver con la primera estrategia que presentamos dentro de las 9 restantes que nos quedan por presentar. En este caso, previo a esta toma de puesta en marcha de la variedad en cuanto a la tarea, es necesario recordar o hacer una pequeña explicación de dos aspectos básicos en las destrezas docentes. Ello tiene que ver con la explicación y con la finalización de las tareas. ¿Qué es una tarea? Una tarea es una actividad que nosotros presentamos o asignamos a un grupo de deportistas, individualmente o de forma colectiva, para que sean capaces de poder conseguir pues, una competencia que nosotros buscamos, en este caso bien táctica o técnica, y que pues lleve asociada una serie de ejercicios físicos. En esta presentación de esta tarea hay que tener en cuenta aspectos muy básicos para, desde el punto de vista pedagógico, asegurarnos el entendimiento de la misma. Por lo tanto, desde el punto de vista de la explicación o en el lanzamiento e inicio de la tarea, es necesario tener muy clara la explicación de estos objetivos, porque va a ser determinante para que nuestros futbolistas entiendan aquello que nosotros les estamos explicando, por lo que creemos necesario explicar con claridad los éxitos que ellos tienen que buscar y que con ello permita que la tarea pueda realizarse. Cuando tenemos ejemplos que presentamos una tarea y existe un 30% de los futbolistas que no llegan a realizarla o entenderla, es un problema no tanto de la capacidad del deportista, sino principalmente de la información en la que nosotros hemos apoyado nuestra explicación. Es necesario explicar con claridad estos objetivos y es necesario que cada una de las tareas lleve una breve explicación de qué es lo que persigue dentro de ese programa con ellos. Lógicamente, habrá que realizar una adaptación pedagógica en el lenguaje, en cuanto a la comunicación verbal y no verbal, dependiendo de la edad de nuestros deportistas. En este sentido, también en cuanto a cuando finaliza la tarea, siempre tendría que venir asociada con un elogio después del esfuerzo. Es lógico pensar que, como a todos nos gustaría, cuando hemos realizado un intento de cumplir una tarea asignada, nos valoren esa tarea independientemente del resultado de la misma. Por lo tanto, lo suyo es que cada tarea siempre vaya asociada de un elogio final. Y, en este caso, recordando si la tarea no ha terminado de cumplirse plenamente, como habíamos diseñado, que es necesario pues, prestarle más atención a determinadas partes de la información. Cuidado al presentar la información, puesto que si detallamos excesos, componentes dentro de esta incorrecta ejecución, estaríamos generando lo que se denomina parálisis por análisis. Y es que existen tantos focos donde tengo que centrar mi atención que no soy capaz de poderlo centrar en uno. Por lo tanto, la sugerencia es que solamente se centre la atención en uno o en dos focos de atención si la tarea no ha sido correctamente realizada. Estos aspectos básicos en la actuación del entrenador, tanto al inicio como al finalizar la tarea, van apoyados también de nuestra intervención durante la presentación de las tareas.
por lo que necesitamos comprobar si los jugadores han entendido el fin de la misma. ¿Cuándo se cumple esto? ¿Qué indicador evaluativo podemos tener presente cuando se da en la práctica? Pues cuando los deportistas han sido capaces de conseguir la tarea. Si observamos que no han sido capaces de conseguirla, hay que recodificar la tarea, volverla a explicar para que pueda ser entendida y realizada por ellos. Hay que intentar ayudar a que esta tarea sea reafirmada en los pequeños descansos en estas tareas. Las reflexiones no son reflexiones continuas y muy machacantes en aspectos cognitivos, pero sí puntuales para que puedan ir reafirmando esa adquisición de conocimientos que le vamos presentando. Hay que intentar utilizar un lenguaje no verbal también. La ciencia nos ha confirmado que el 85% de la información que perciben nuestros deportistas no es directamente de la comunicación verbal, es decir, de la que yo estoy utilizando con mi vocabulario o mi presentación semántica, sino con aquella que nosotros utilizamos corporalmente a través de nuestra entonación, de nuestros gestos, de nuestra mirada, de nuestro comportamiento corporal. Esta es la que la ciencia está confirmando que transmite mucho más la información y genera escenarios de mayor confianza a la hora de actuar. Por lo tanto, cuidemos esa información a la hora de presentarlo. Importante también que registremos los aspectos de mejora y que sean comunicados a ellos durante la realización. A todo jugador le interesa saber cómo ha realizado y en este caso, si cuantificamos la información, mucho mejor. Intentar utilizar siempre una retroalimentación o feedback de carácter interrogativo. ¿Qué es esto de un carácter interrogativo? Pues utilizar la pregunta para observar la respuesta del deportista. Cuando nosotros planteamos la actividad, lo que podemos hacer antes de realizar la actividad, preguntar si lo han entendido. Este propio feedback interrogativo es el que permite, dependiendo de la respuesta del practicante, asumir que la tarea ha sido entendida para su realización. Y, como ya hemos dicho anteriormente, el elogio siempre al final de la clase también vendría al final de cada una de las tareas. Es vital que prestemos atención a todos los integrantes del fútbol, a todos los integrantes de nuestro equipo, sin olvidarnos a ninguno. Porque, por desgracia, nuestro inconsciente siempre presenta mayor atención a determinados participantes frente a otros, y aquí hay que hacer un doble esfuerzo en intentar presentar la información de una forma igualitaria a todos y a todas por igual. La primera subestrategia dentro del diseño de tareas variadas es aquella que tiene que ver con promover metas orientadas al proceso y transmitir un clima motivacional que implique a la tarea. Como ya se ha indicado en el primer tema del clima motivacional, sabemos que existen diferencias entre primar un clima orientado a la tarea o primar un clima orientado al producto. Somos partidarios, lógicamente, de manejar climas orientadas al proceso, donde valoremos principalmente la participación y la ejecución del practicante y no tanto al practicante o al resultado de la misma. En este caso existen unos pros y contras que la ciencia nos ha confirmado que manejando determinado lenguaje en nuestras clases podemos conseguir climas más orientados al proceso. Ejemplo de ello es el que tenemos aquí. Por ejemplo, frases como la de olvídate de cómo lo hacen los demás, céntrate en mejorar tu propio ejercicio, o cada uno tienes unas capacidades, no te compares con los demás y mejora las tuyas, son aspectos que irían en pro de un clima tarea frente a aquellos que irían en pro de un clima ego o de un clima resultado. Expresiones de no me importa cómo lo hagas, pero quiero que el ejercicio sea perfecto, o te haré repetir 100 lanzamientos si no lo haces correctamente. Afirmaciones de este tipo van a conseguir adaptaciones más bien negativas en el futuro, porque estamos asociándolo a una determinada presión verbal que finalmente va a desencadenar un estado emocional más bien negativo en las consecuencias que esperamos. Por lo tanto, apostamos por el manejo de frases como las de intentar centrar el esfuerzo del practicante en su propia ejecución y la no comparación con los demás. La segunda estrategia es la de diseñar la práctica basada en la variedad. ¿Qué es esto de basada en la variedad? Pues hay un principio que se denomina el principio de variabilidad al practicar, que nos viene a decir que en el
modo en el que planteemos la actividad y la variación que le demos a la misma, las consecuencias que vamos a obtener van a ser mayores o menores. Pues en este caso, la ciencia nos dice que deberíamos variar esta actividad para conseguir un objetivo final. Imaginaos que queremos conseguir que realicen una serie de regates ante una serie de adversarios para conseguir intentar chutar a puerta finalmente. Bueno, pues si nosotros repitiéramos una situación de dribbling continuamente sobre una situación estática y de forma repetida, pues sí que conseguiríamos que se mejorara o se perfeccionara esa acción en esa situación estable. Pero posiblemente esa mejora puntual, si yo no la variara, estaría labrándome un mal futuro, porque esta situación, en las situaciones reales en el campo de fútbol, son variantes. Por lo que me interesaría plantear tareas donde cada repetición sea una variación de la tarea a conseguir, donde, por ejemplo, yo variaría las situaciones estables y colocaría a los adversarios en posiciones diversas cada 2 o 3 repeticiones de la acción. En ello, habría que tener en cuenta pues, aspectos relacionados con la modificación del entorno y las interacciones que se dan con los demás, es decir, situaciones variadas donde modifique los elementos y los compañeros del grupo, donde varíe la relación entre los compañeros y la oposición también con los compañeros, donde también lleve a cabo acciones relativas a la cooperación y que esta cooperación sea siempre con participantes distintos para que se añada este principio de variedad. De igual forma, jugar con actividades de cooperación-oposición, donde yo diseñe tareas donde tengan que cooperar y pase a continuación a tareas donde tengan que cooperar frente a un equipo opositor. Además, también sería interesante pues, que permitiera creaciones por parte de ellos en cuanto a las posibilidades de variar las propias actividades, incluso pidiéndoles opiniones de qué les parece y cómo lo modificarían, lo que permitiría pues, aumentar esa capacidad expresiva y creativa en nuestro futuro jugador de fútbol. La tercera estrategia sería la de promover el reto personal en la tarea propuesta. Para ello, lo ideal sería llevar a cabo tareas de dificultad progresiva, es decir, partir de situaciones donde el reto sea asequible por el deportista. Esto quiere decir que termine la tarea sin ningún problema. Claro, no podríamos mantener la tarea de forma estable y continua bajo ese mismo estímulo porque dejaría de ser estimulante para él, por lo que habría que ir aumentando progresivamente esta dificultad para que esta meta fuera mejorando en aumento de la dificultad de la tarea. Para ello, lo que podría hacer es, por ejemplo, variar los diferentes niveles de ejecución y buscar adaptaciones, por ejemplo, como las que quedan descritas a continuación. Es decir, jugar con el número de pases a conseguir, jugar con el número de contactos a realizar, el porcentaje de aciertos en los pases y los remates a portería, e incluso con el cambio de situaciones de oposición por situaciones de colaboración. Estas son distintas propuestas que harían poder aumentar progresivamente esta dificultad en la tarea y por lo tanto aumentaría la dificultad en el reto y una asequible adquisición de esta tarea para que todos los deportistas pudieran ir consiguiendo este éxito esperado. La cuarta estrategia es la que tiene que ver con utilizar de forma alternativa ejercicios y juegos cooperativos y competitivos. Por lo tanto, nuestra propuesta parte con no abrumar excesivamente con juegos eminentemente competitivos, sino alternarlos con juegos cooperativos frente a juegos competitivos. En este caso, la carga sería de mayor número de juegos cooperativos frente a juegos competitivos, donde yo empezaría con esa carga y dependiendo de la evolución del grupo y del nivel de competencias que se vaya adquiriendo, contemplar la competición de una forma integrada, sana, de una forma equilibrada en el que vaya entrando en el espíritu del grupo y que entiendan que esta competición depende primero de una necesidad de cooperación de los integrantes del grupo para conseguir la tarea conjuntamente.
La quinta estrategia es la que tiene que ver con el explicar muy bien el propósito de la tarea. Esto nos va a permitir ganar la atención del jugador. Y por ello, por ejemplo, estrategias para poderla conseguir sería el utilizar una disposición espacial adecuada. En este caso, la imagen que aparece en pantalla es una situación habitual en semicírculo donde no tengo a ningún jugador detrás. Todos están a mi alcance y además todos están en un ángulo aproximado entre los 120 y 130 grados en el que todos observan y yo puedo observar a todos. Además, tendría que estructurar con ellos siempre el elegir una forma de transmitir esta información y lo que nosotros llamamos punto de encuentro. Siempre hay una situación inicial en la que yo voy a dar la información de forma repetitiva bajo un mismo patrón. En este caso es un lugar donde yo puedo transmitir la información y todos van a entender esa situación. Normalmente las propuestas que planteamos son de 3 alternativas posibles. La primera de ellas en el que se les llama la atención para su parada, se les llama para que vengan a donde está el entrenador o la entrenadora y se les explica en semicírculo la siguiente tarea. La segunda opción de reunión o punto de encuentro sería indicarles que paren donde están en ese juego, que entiendan la explicación sin moverse y pasen a realizarla en un siguiente nivel. Y la tercera sería el no pararles, que sigan realizando esa actividad y mientras realizan esa actividad oír la siguiente explicación para ir incorporándola como variedad dentro de la propuesta que están realizando. Por lo tanto, 3 formas distintas de llamar la atención que estadísticamente están presentando unos buenos resultados para una consecución de mejor entendimiento de la actividad. Para ello podríamos apoyarnos en la utilización de una señal acústica, el uso habitual del silbato, el de la palmada o cualquier otro elemento sonoro que nos permita poder captar la información y la atención del grupo para desencadenar una serie de actividades. Por lo que esto permitiría poder intercalar también la atención dentro de nuestros deportistas. Es necesario que cuando expliquemos exista una mayor atención de lo que hasta ahora en muchas situaciones se está dando. Muchos de nuestros futbolistas jóvenes están desatentos a esta información y esto derivado principalmente de que necesitamos dejar muy claramente este punto de información inicial y la vital importancia que tiene para que ellos la capten para la siguiente realización. Por lo tanto, asegurarnos que cuando estamos explicando ellos están en silencio y viceversa. Cuando ellos necesitan explicarnos, nosotros estamos en silencio para atenderles de igual forma que queremos que nos atiendan en nuestro discurso. Y para ello, pues podemos utilizar todos los recursos didácticos que podamos tener a nuestro alcance en el campo de fútbol. Pequeñas pantallas, incluso los tablets con pequeñas explicaciones gráficas para que nosotros podamos representar gráficamente, e incluso fotos o representaciones gráficas que podamos llevar impresas para que nos facilite con mayor celeridad el objetivo y podamos aprovechar al máximo el tiempo dentro del poco tiempo que tenemos para poder entrenar con ellos. Esta explicación de la actividad viene apoyada por el intentar... paro un momentito, ¿vale? Explicar el propósito de la confianza al jugador. Esto es continuación de lo anterior, ¿vale? Ganar la atención, explicar el propósito de la actividad y anunciar directamente la actividad, enlazar y dar confianza, valorar el contenido. Vale, continúo. Dentro de esta estrategia de explicar el propósito de la actividad, hay que tener en cuenta pues, que es necesario anunciar directamente la actividad y enlazar la explicación con la tarea anterior ya conocida. Es muy importante la relación de lo aprendido con lo nuevo a aprender, puesto que este aprendizaje va a permitir poder extrapolarlo luego a situaciones futuras. Para ello necesitamos generar en esta explicación un estado de confianza, donde el futbolista se sienta confiado para poder actuar sin ningún tipo de represalias en función de su actuación.
Por lo tanto, necesitamos valorarle la realización de la tarea, lo que va a permitirle aumentar ese estado de confianza y, por lo tanto, una derivación en futuras actuaciones para la hora de, cuando lleguen los partidos, poder tomar esas decisiones sin necesidad de estar pensando en las consecuencias de su actuación. La sexta estrategia es la que tiene que ver con estructurar la información de la tarea. Esta estructuración tiene que ver con cómo presentamos la información y cómo la desglosamos en partes. Por lo tanto, las recomendaciones que presentamos son las de tener en cuenta aspectos en el lanzamiento de la tarea, en el informar inicialmente de cómo lo vamos a llevar a cabo. Para ello, yo necesito, y reitero una vez más, estimular reforzando el objetivo al estudiante, o en este caso al deportista, que necesita continuamente tener ese refuerzo por nuestra parte para estar seguro de su actuación. El buscar también que ellos sean capaces de autoevaluarse dentro de la propia realización de la tarea. Importante que sepan ellos mismos si lo han realizado bien o no lo han realizado atendiendo al modelo que le hemos presentado. Para ello necesita de que nosotros le estimulemos en cuanto a sus posibilidades de actuación. Necesitamos estar reforzando continuamente y en objetivos concretos podríamos destacar, por ejemplo, pues estimular continuamente retos nuevos, el invitar a que ellos descubran nuevas situaciones e incluso pues buscar que los jugadores generen situaciones de práctica en la que la cooperación sea necesaria para la consecución de cualquiera de las metas que nosotros establezcamos con ellos. Y ello tendría como alternativa alternar con la cooperación la competición. Destacamos frente a todo esta capacidad y necesidad que tiene el deportista de sentirse apoyado por parte de su entrenador. Y por lo tanto el reforzamiento que hagamos de sus actuaciones va a ser determinante para la toma de decisiones futuro. Esto tiene que ver mucho con la autonomía que hemos comentado anteriormente en el apartado de los mediadores psicológicos. La séptima estrategia es la que tiene que ver con dar a conocer a los participantes los objetivos que pretendemos conseguir con las tareas. Ya hemos dicho anteriormente pues, que estos objetivos pueden ser a corto, medio y largo plazo, pero principalmente tendrían que estar centrados en la ejecución más que en el resultado. Es decir, no presentar objetivos para ganar 4-0 el partido, sino presentar objetivos que tienen que ver con cómo realizar las tareas para poder conseguir esos goles, independientemente de que el gol se consiga antes o después. Lógicamente, tendría que venir reforzado por un aporte de feedback por nuestra parte cada vez que se vayan consiguiendo objetivos a corto plazo, que podrían ser también reafirmados a medio plazo y a largo plazo. Hablamos a corto plazo de hoy mismo. Hablamos a medio plazo de un mes o 2 meses y hablamos a largo plazo cuando ya se prolonga la temporada o en años. Resumiendo el apartado de estrategias que tienen que ver con la diversidad de las tareas, en este caso las sesiones obtendrían un mayor éxito en las adaptaciones futuras positivas si tenemos en cuenta las explicaciones de las actividades y los objetivos, si alternamos ejercicios técnico-tácticos con situaciones jugadas y reales, si nos apoyamos en que el jugador se centre en realizar la tarea lógicamente en su aprendizaje y en que disfrute con la misma, y que todo esto tiene que venir apoyado por un refuerzo por nuestra parte y un espíritu de superación personal que tiene que venir incitada por parte de la persona que maneja ese clima emocional y ese clima de entrenamiento que es el entrenador y la entrenadora. Esto es un resumen de las estrategias que tienen que ver con el diseño de las tareas para aumentar el clima motivacional y la motivación intrínseca en el aula. En la variedad, el promover el reto personal en la tarea propuesta, el utilizar de forma alternativa ejercicios y juegos cooperativos y competitivos, estructurar la información de la tarea, explicar el propósito de la actividad y dar a conocer a los participantes los objetivos que pretendemos conseguir con estas tareas.
Estas son las subestrategias que estarían dentro de esta estrategia general del diseñar tareas variadas. Por lo tanto, nos centramos concretamente en esta primera tarea que tiene que ver con la primera estrategia que presentamos dentro de las 9 restantes que nos quedan por presentar. En este caso, previo a esta toma de puesta en marcha de la variedad en cuanto a la tarea, es necesario recordar o hacer una pequeña explicación de dos aspectos básicos en las destrezas docentes. Ello tiene que ver con la explicación y con la finalización de las tareas. ¿Qué es una tarea? Una tarea es una actividad que nosotros presentamos o asignamos a un grupo de deportistas, individualmente o de forma colectiva, para que sean capaces de poder conseguir pues, una competencia que nosotros buscamos, en este caso bien táctica o técnica, y que pues lleve asociada una serie de ejercicios físicos. En esta presentación de esta tarea hay que tener en cuenta aspectos muy básicos para, desde el punto de vista pedagógico, asegurarnos el entendimiento de la misma. Por lo tanto, desde el punto de vista de la explicación o en el lanzamiento e inicio de la tarea, es necesario tener muy clara la explicación de estos objetivos, porque va a ser determinante para que nuestros futbolistas entiendan aquello que nosotros les estamos explicando. Por lo que creemos que cuando finaliza la tarea, siempre tendría que venir asociada con un elogio después del esfuerzo. Es lógico pensar que, como a todos nos gustaría, cuando hemos realizado un intento de cumplir una tarea asignada, nos valoren esa tarea independientemente del resultado de la misma. Por lo tanto, lo suyo es que cada tarea siempre vaya asociada de un elogio final. Y, en este caso, recordando si la tarea no ha terminado de cumplirse plenamente, como habíamos diseñado, que es necesario pues, prestarle más atención a determinadas partes de la información. Cuidado al presentar la información, puesto que si detallamos excesos, componentes dentro de esta incorrecta, es necesario explicar con claridad los éxitos que ellos tienen que buscar y que con ello permita que la tarea pueda realizarse. Cuando tenemos ejemplos que presentamos una tarea y existe un 30% de los futbolistas que no llegan a realizarla o entenderla, es un problema no tanto de la capacidad del deportista, sino principalmente de la información en la que nosotros hemos apoyado nuestra explicación. Es necesario explicar con claridad estos objetivos y es necesario que cada una de las tareas lleve una breve explicación de qué es lo que persigue dentro de ese programa con ellos. Lógicamente, habrá que realizar una adaptación pedagógica en el lenguaje, en cuanto a la comunicación verbal y no verbal, dependiendo de la edad de nuestros deportistas. En este sentido, también en cuanto la primera estrategia que vamos a presentar es la que tiene que ver con el diseño de las tareas. Ya hemos comentado que estas estrategias motivacionales nos van a permitir conseguir dentro de ese clima motivacional del tarea o valoración de la ejecución, es decir, el proceso frente al rendimiento, requiere de una serie de estrategias entre las que destacamos en primer lugar el cómo diseñar estas tareas para conseguir que finalmente existe una mayor motivación intrínseca en el futbolista. En este caso, las estrategias que vamos a abordar van a ser aquellas que tienen que ver con promover metas orientadas al proceso y transmitir un clima motivacional que implique a la tarea, el diseñar las prácticas basadas